Amado, muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar ahí conectados y tener una semana más de nuestro reto, la Biblia cronológica. Llegamos a la semana 19 y esta semana tuvimos mucha escritura hermosa, pero también mucha escritura que nos dejó que pensar con respecto al pecado. Esta semana vimos cómo el precio oculto del pecado, David y su casa. Después del rey David pecar con Betsabé y asesinar a Urías, David fue confrontado por el profeta Natán, como lo vimos en 2 de Samuel esta semana, capítulo 13 al 15. Ahí está esa historia. Aunque se arrepintió y recibió perdón, como nos pasa mucho. A veces pecamos, nos equivocamos y le decimos, Señor, yo me arrepiento, yo me aparto, yo te quiero seguir, yo quiero estar delante de ti, en tu presencia, Dios. Pero el pecado tiene consecuencias. Y lo vimos esta semana que Dios le advirtió, yo haré levantar el mal sobre ti y sobre tu casa. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 11. Esta palabra se cumplió trágicamente en la familia del rey David. En 2 de Samuel capítulos 13 al 15 vemos la cosecha amarga del rey David. Número 1, Amnón, su hijo, viola a su hermana Tamar usando engaño. Era la hermana de Absalón y era media hermana de Amnón, porque aunque eran hijos de papá, no eran hijos de la misma mamá. Pero Absalón y Tamar eran hijos del mismo papá y de la misma mamá. Entonces, Absalón tomó venganza y asesinó a Amnón, a su hermano. Luego Absalón regresó a Jerusalén, robó el corazón del pueblo y se rebeló contra su propio padre. El engaño fue un hilo común en cada episodio, reflejando lo que probablemente aprendieron del ejemplo del padre, del rey David. El rey David tuvo un año callado después que pecó y fue hasta que Natán lo confrontó que él confesó su pecado. Amado, el pecado que usted y yo callamos en cualquier momento va a ser confrontado. Lo que lo hacemos en oculto, Dios lo sacará a la luz. El rey David se quedó callado, no dijo nada. Eh, Se acostó con Betsabé, mató a Urías, y él creía que todo se había quedado así y estaba actuando como los reyes impíos que rodeaban a Jerusalén, que rodeaban al pueblo de Israel. Y así actuaban los reyes impíos en la injusticia. ¿Y quién le iba a decir algo al rey? El rey lo hizo y punto. Pero en el reinado de Israel, el rey tenía que rendirle cuentas también al Señor. Y David tuvo que rendir cuenta por el pecado que hizo y por la injusticia que hizo. Y vemos que Absalón tomó esa actitud porque David tampoco hizo nada cuando violaron a Tamar. No hizo nada cuando mataron a Amnón. No hizo nada cuando Absalón quiso hablar con él, no lo recibió. Y muchas veces Absalón quiso hablar con él y no lo quiso recibir. Y aún para llegarle al rey trató de usar a Joab y tampoco lo recibió. Tuvo que quemarle la viña porque mandó 2 veces a preguntarle y no lo quiso recibir. Amado, y muchas veces hay cosas que se pueden arreglar a tiempo. Y a veces nosotros por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestro corazón endurecido, no arreglamos las cosas. Y creemos que el tiempo la va a arreglar. Y dése cuenta que Absalón pasó 2 años callado antes de actuar y asesinar a su hermano Amnón. 2 años. Eso quiere decir que el tiempo no arregla las cosas. Las cosas no se arreglan con el tiempo. Hay que confrontarlas e ir a las cosas aunque duela. Las lecciones son profundas, nuestras decisiones privadas tienen impacto público, especialmente en la familia. Yo siempre digo que la desobediencia es costosa, no solo para mí, sino para todo aquello que me rodea. El pecado trae consecuencias que puede extenderse por generaciones. Aunque Dios nos perdona, el ejemplo del padre moldea a los hijos y la falta de integridad en la casa prepara el terreno para el conflicto. David mostró arrepentimiento genuino, pero no corrigió ni guió con firmeza a sus hijos, lo que agravó la tragedia. El llamado para nosotros es claro, necesitamos caminar en integridad, enseñar a la siguiente generación y depender de la gracia de Dios para sanar
lo que el pecado ha dañado. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amado, nosotros podemos decir que somos cristianos, nosotros podemos decir que cantamos, que estamos leyendo la palabra, pero lo que vean nuestros hijos de nosotros es lo que ellos van a modelar. Una cosa es decir con la boca y otra cosa es actuar con nuestra vida. Y muchas veces con nuestra boca decimos cosas muy lindas. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor esté contigo. Pero en nuestra vida no modelamos a ese Señor el cual adoramos, el cual alabamos y en el cual creemos, sino que muchas veces actuamos como actúa la gente del mundo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Esta semana también vimos los Salmos 3, 4, 13, 28 y 55 y nos llevan al corazón de David en el momento de su angustia, traición y miedo. Son oraciones nacidas en el valle del dolor. Cuando las fuerzas parecen agotarse y las respuestas no llegan rápido, ahí está el dolor, pero ahí está la firmeza, el amor y la bendición de Dios para aquellos que claman. En el Salmo 3, David huye de su hijo Absalón. Rodeado de sus enemigos, sin embargo, declara, tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Salmo capítulo 3, versículo 3, aunque la amenaza era real, su confianza descansaba en Dios. Estos salmos de esta semana nos invitan a llevar cada temor, cada herida, cada carga, recordando que Él nos escucha, nos sostiene con su paz, incluso cuando el dolor no desaparece de inmediato. Dios es nuestro refugio, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro castillo fuerte. En segunda de Samuel esta semana también, capítulo 16 al 18, vemos a David huyendo de Jerusalén por causa de la rebelión de su hijo Absalón. Mientras atraviesa momentos de humillación y de traición, David es insultado por un hombre que se llama Simei, pero elige no vengarse, confiando en que Dios lo juzgará, porque él dice, bueno, si este hombre me está maldiciendo, de repente Dios lo mandó a que me maldijera, porque uno de sus soldados le dijo, ¿por qué no le arrancamos la cabeza a este perro? ¿Por qué no lo matamos? Y David dijo, no, no, déjalo tranquilo, porque no sabemos si Dios lo está usando a él para maldecirme a mí, y está bien que yo reciba esto. Y él se fue callado. De hecho, también vemos que como en un consejo malo, amado, desvía el corazón de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Absalón pidió consejo a un hombre que se llamó Aitofel. Y Aitofel no fue un buen consejero. Yo siempre digo, amado, si usted es cristiano, si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, y usted anda pidiéndole consejo a la gente del mundo, y aunque Aitofel era uno de los cercanos a David, no tenía el corazón correcto para dar un consejo. Y el consejo de Aitofel, como no fue tomado en cuenta, dice la palabra que fue y se ahorcó, porque dio un mal consejo. Y hay gente que está a nuestro alrededor, que nosotros en vez de pedirle consejo a alguien que ora, a alguien que mantiene un corazón íntegro, a veces vamos a pedirle consejo a la comadre, al compadre, aún a nuestros padres. Si su padre y su madre es cristiana, pídaselo. Pero si usted, aunque sea su papá y su mamá, no son cristianos, no le van a dar un consejo correcto conforme a la palabra de Dios. Y Aitofel, y vemos que Aitofel le aconsejó a Absalón, toma las concubinas de tu padre en público, cumpliendo la palabra que Natán le declaró al rey David en 2 de Samuel capítulo 12, versículos 11 al 12. Y Absalón tomó las concubinas de su padre en el mismo terrado donde David pecó con Bexabe, donde David miró a Bexabe. En ese mismo terrado, Absalón tomó las concubinas y cometió pecado también. Absalón muere en batalla, atrapado en un árbol, y Joab lo ejecuta, desobedeciendo la orden de David. Esto fue una cadena de locura, o sea, porque el rey David le dice, mire, si lo consiguen, tráiganlo con vida, pero Joab le tenía hambre y pues lo agarró y lo mató. Y dice que David lloró amargamente
la muerte de su hijo. Estos capítulos muestran como un David quebrantado que reconoce que sus sufrimientos son fruto de su propio pecado, pero también confía en la justicia y la misericordia de Dios. En medio del dolor y la pérdida, David no endurece su corazón, como muchas veces hay cristianos, hijos de Dios, que endurecen su corazón en medio de la pérdida, sino que se mantiene sensible delante de Dios. Y así también nosotros, amados, estamos llamados a no resistir, a no resistir el trato de Dios en medio de la prueba, a dejarlo que fluya, amén. Si nos rendimos, si somos humildes en el medio de la prueba y decimos, Señor, no lo entiendo, no sé qué está pasando, pero me voy a someter a esta prueba confiando en tu amor, confiando en que tú restauras, en que tú bendices tus hijos, tus hijas, amén. Y dejemos que Él nos guíe aún por el camino doloroso. Dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón mal alguno, sino que tu vara y tu callado me infundirán aliento, como dice el Salmo 23. Y vemos también que el Salmo 26 esta semana David pide a Dios que lo examine, declarando su integridad y el amor por la casa de Dios. En el Salmo 40 es un canto de gratitud por haberlo rescatado del peligro. El Salmo 41, David reflexiona sobre la bendición que recibe quien ayuda al pobre y pide sanidad mientras enfrenta traición. El Salmo 58 es un clamor de justicia frente a los jueces corruptos y malvados, confiando en que Dios juzgará. Salmo 61, que también esta semana fue uno de los salmos que escudriñamos, que leímos, expresa el anhelo de protección bajo las alas de Dios. Y el Salmo 62 destaca la confianza plena en Dios como roca y salvación. Amén. Estos salmos nos enseñan que acudir a Dios, amado, en cada circunstancia, somos probados y somos rescatados, somos llevados al refugio que se llama Dios. Y nos recuerda que Dios no es indiferente al dolor ni a la injusticia. David nos anima a confiar en que Dios es nuestro refugio, que esperar justicia en Dios vale la pena, mantener nuestro corazón íntegro vale la pena. En todo tiempo Dios sigue siendo esa roca firme. Y para ir cerrando este resumen, también vemos en la semana, en esta semana, en 2 Samuel 19:21, que David regresa a Jerusalén tras la muerte de Absalón, ya terminando el reinado, y vemos que aunque recibió júbilo, enfrenta divisiones entre Judá e Israel. Muestra la misericordia con Simei y lo perdona, y perdona también a Mefiboset, que aunque lo rescató, vea, a veces nosotros decimos, wow, yo le hice bien a esta persona, yo lo ayudé, yo lo establecí. David sentó a Mefiboset en la mesa del rey, le dio tierra, lo bendijo, y cuando necesitó a Mefiboset no lo pudo ayudar, no lo ayudó. Además, cuando él fue al exilio, dijo, no, yo no voy contigo. Mefiboset se quedó, y aún así David lo perdona. Y a veces nosotros hemos ayudado a alguien, hemos bendecido a alguien, y usted se amarga el corazón porque esa persona no le dio gracia, porque esa persona se fue. Amado, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, déjelo o déjela. Dios hará justicia. Si lo hiciste, y dice la palabra, y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor nuestro Dios. Y más adelante, durante una sequía de 3 años, David consulta a Dios y entrega a los descendientes de Saúl a los Gabaonitas, lo que hace poner fin a una calamidad. Y los capítulos concluyen con los relatos de la victoria y los valientes de David. Y vemos que ahí concluye este libro de 2 Samuel capítulo 22, donde David entona un cántico de alabanza a Dios por haberlo librado de todos sus enemigos. Describe cómo Dios es su roca, cómo Dios es su fortaleza, y ese cántico se parece mucho al Salmo 18. Y en 2 Samuel capítulo 23 encontramos las últimas palabras de David, donde David exalta a Dios por lo bueno y misericordioso que ha sido con él y por lo bueno que él ha traído a su vida. Y el Salmo 57, que fue escrito por David mientras huía de Saúl, dice, Señor, mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y entonaré alabanza. Todos estos textos esta semana de resumen nos muestran cómo David, consciente de su vida y de sus victorias, depende completamente de Dios, incluso en medio del peligro. David elige alabar confiando en que Dios lo protegerá. Estos ejemplos nos desafían a nosotros, amados, como hijos de Dios, a mantener nuestras batallas en la mira del Señor, a mantener nuestra vida en la mira del Señor. Y así termina este resumen de la semana 19. Ha sido una bendición llegar hasta aquí.